Buenos días, Carlitos Daniel. Buenos días, profe. ¿Dónde andan? ¿Tuvieron examen? Sí, creo que por eso no se han conectado. Sí, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacer un repaso general para, pues, ya fundamentar bien todo el primer mes que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Todo lo que es el control interno, la auditoría interna, el objetivo de que exista, ¿verdad? En las dependencias y en las empresas, un área de que nos pueda apoyar con los procesos de mejora continua, ¿verdad? En relación a lo que es el control interno. Vamos a hablar sobre el trabajo que nos van a presentar para la próxima semana y pues espero yo que con esto le demos paso a estos temas y podamos continuar ya después del examen con lo que sería la metodología y la planeación de la auditoría. Buenos días, chicos, chicas, Adela, Carlos Espinosa, Luqui, Rogelio. Buen día, profe. Espero que les haya ido bien en su primer examen. Sí, parece que sí. Qué bueno. Pues buenos días. Vamos a iniciar. Le comentaba a Carlitos Daniel. El objetivo de hoy va a ser un repaso general de los temas que hemos estado desarrollando en estas 4 semanas, con hoy quinta. Y vamos a hablar sobre nuestro trabajo para evaluación del el primer parcial. ¿Sale? Entonces empezaríamos con lo que vimos desde el inicio y estaríamos hablando de la función de la auditoría interna en la entidad. Todas estas semanas hemos estado platicando sobre lo que es la auditoría interna, lo que son los controles, la importancia, ¿verdad?, de los controles. Y hemos visto cómo en situaciones específicas el hecho de que muchas veces la administración no le da la importancia adecuada a estos procesos de control interno, pues algunas empresas, por más que se quiera, ¿verdad?, hacer una implementación de controles y de una buena administración y de un buen seguimiento a lo que son los lineamientos de control interno, mientras no haya la voluntad de la cabeza, es imposible llevar a cabo con éxito esta implementación, ¿verdad? ¿Sí recuerdan todo eso? Sí, profe. Bueno, y entonces decíamos cuál era el concepto de la auditoría interna. ¿Nos ayudas a leer esta lámina, por favor, Carlitos Daniel? Muy rápido, porque no va a ser repetir, sino que voy haciendo hincapié en momentos claves de lo que es la presentación. Adelante. Concepto de auditoría. Es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros. Es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos. Asimismo, verifica la información operacional y administrativa. Muy bien. A ver, Carlitos Espinosa, después de todo lo que hemos platicado, yo creo que cuando iniciamos, pues a lo mejor el concepto de auditoría interna no la teníamos tan clara como en este momento, que ya tenemos 4 semanas hablando sobre todo lo que esto implica. Hoy por hoy, ¿qué te dice el concepto de auditoría interna? Pues la auditoría interna me dice de que es la revisión de cada uno de los departamentos y sectores dentro de una misma empresa. Es correcto, y fíjate lo importante aquí que nos dice verifica, ¿verdad? Nos está diciendo que vamos a verificar lo que viene siendo la corrección contable. O sea, hay errores, ok, hay que corregirlos, porque eso afecta la razonabilidad de la información financiera. ¿Estamos de acuerdo? He ahí la importancia de este concepto. Luego vimos lo que fueron las necesidades y sabemos que la necesidad de la auditoría interna hoy por hoy es necesaria. Así hablamos de la clasificación.
Y decíamos que existe auditoría interna y auditoría externa. ¿Cuándo es auditoría externa y cuándo es auditoría interna, María Magdalena? Magdis. Ya. La auditoría interna, profe, es cuando lo realizan personas dentro de la misma organización, y la externa es cuando vienen de algún despacho o algún otro lugar a hacer las revisiones. Es correcto, ¿verdad? Sabemos que la auditoría interna es aquella donde son compañeros de nosotros las personas que van a realizar esta revisión. Carlitos, ¿puedes apagar tu micrófono? Carlitos Espinosa. Y decimos entonces que la auditoría externa efectivamente es cuando hacemos la contratación. Por favor, apaguen sus micrófonos si son tan amables. Y la auditoría externa también es aquella independiente. Quiere decir que vamos a contratar los servicios de un tercero para que de una manera objetiva nos señale todas aquellas debilidades que pudiéramos tener, y sobre todo en la cuestión contable, que analice lo que son nuestros registros, nuestros procedimientos. ¿Para qué? Precisamente para poder emitir un dictamen, ¿verdad? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No, profe. Decíamos también que en algunas ocasiones existe la auditoría operacional y la administrativa. ¿Cuándo hablamos de la auditoría operacional y cuándo hablamos de la auditoría administrativa, Luqui? La operacional se refiere a todos los procesos que se llevan a cabo, y la administrativa se refiere a todo lo que es contable, lo que es, podría decir, teórico, todos los objetivos que están Excelente, plasmados. así es. O Sí. sea, lo operacional es cómo hacemos las cosas, Ajá, ¿verdad? lo práctico, Y, ajá. excelente. Y la administrativa es, a ver, espérame, ¿cómo vas con el cumplimiento de tus objetivos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final la operacional debe de estar ligada también a la administrativa. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué quieren las empresas? Cumplir sus objetivos, ¿verdad? Ajá. Es correcto. Hasta aquí vamos muy bien. Creo que estamos captando muy bien toda esta situación. Y decíamos, aquí voy a leer esta parte nada más, esta auditoría que resulta de ser parte integrante de la auditoría de estados financieros tradicional merece capítulo especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante, en un siguiente cuatrimestre, van a llevar lo que viene siendo la auditoría financiera en forma específica. Muy bien. Hablamos sobre lo que fue la evolución de la auditoría interna. ¿Alguien recuerda qué hablamos y cómo nace el término de auditoría? ¿Por qué se le empieza a dar importancia al auditor? ¿Por qué se le empieza a dar importancia al tenedor de libros? ¿Por qué desde los tiempos, verdad? Aquí hablábamos desde 2600 antes de Cristo, en la civilización sumaria, ¿verdad? Ya existían cuestiones de controles. Entonces, imagínense, ¿verdad? Desde cuándo existe ya una función sin que le hubieran dado, ¿verdad? El peso específico a lo que la auditoría se refiere. Y hablamos también que durante los griegos y los romanos, pues les preocupaba, ¿verdad? Vemos muchas historias donde cómo los griegos iban y pasaban a las personas sus cobros de finanzas, ¿verdad? Y para eso deberían de llevar un control. Y obviamente la persona que cobraba también tendría que ser examinada, revisada de lo que cobraba. Entonces ahí viene una función de control, una función de supervisión, que sin llamarlo auditoría, la gente realizaba estas actividades, ¿verdad? Pero vemos también
cómo con el paso del tiempo vemos cómo hasta 1851 ya existe una institución de revisores oficiales y ya en la segunda mitad del siglo XVIII se produce la Revolución Industrial. Realmente vemos que existen ya leyes obligatorias hasta 1929 y 1948. Y vemos que es Estados Unidos, ¿verdad? En la crisis del 29, cuando empiezan a tener las empresas cotizaciones en bolsa, ya empiezan a solicitar certificación de balances. ¿Qué será una certificación de balance, Génesis? ¿A qué se refiere? ¿Génesis? ¿Qué suena no para escuché, ti? profe. Mírala, te estoy viendo que estás en pantalla y no estás poniendo atención. A ver, Magdi, No, ¿nos es ayudas? que tengo problemas con mi audio. Ah, bueno, sale, Génesis, no hay problema. A ver, María Magdalena. Es la certificación del balance. Lo acabamos de decir casi al inicio. Hay un documento oficial que se emite, ¿se acuerdan? Cuando el auditor externo hace una revisión. ¿Te acuerdas cómo se llama ese documento? El dictamen. Dictamen. El Sí. dictamen, claro. Están dormidos, están apapachados porque tuvieron Yo el entiendo- examen. A yo ver, entiendo párense en su silla, brinquen 3 veces. El balance es de que, o sea, ya revisaron que realmente todo está, o sea, todas las operaciones fueron realizadas, y debidamente soportadas, es lo que yo siento, profe. Así es, como por el eso visto la bueno, ¿no? certificación de balances, imagínate, aquí nos están hablando de aquellas empresas que cotizan en bolsas. Entonces, lo importante que era para la bolsa, ¿verdad? Que aquellos documentos realmente presentaran la razonabilidad de la información financiera. Por eso se habla de eso. Entonces, vemos cómo a través del tiempo, esto va tomando mucha importancia. Y no es hasta ya en 1941 cuando vemos que por fin, ¿verdad? Se crea un organismo que es el Instituto de Auditores Internos. Y entonces ahí se le empieza a dar un peso específico a lo que son los trabajos de auditoría interna. Entonces, este proceso, pues sabemos que ha tenido una larga, ahora sí que ha vivido por muchos años y obviamente no es lo mismo como se revisaba en aquellos entonces a como se revisa hoy, sobre todo hoy que sabemos y tenemos tantos sistemas, ¿verdad? Para llevar a cabo lo que son las actividades de las empresas. Imagínense revisar todo de manera manual. Era muy engorroso, ¿verdad? Ahora, simple y sencillamente, emitimos los documentos a través de los mismos sistemas. Es muy sencillo corroborar todo a través de los mismos sistemas, ¿verdad? Sí, muchas veces es importante tener los documentos físicamente. ¿Por qué será importante tener los documentos físicamente cuando hablamos de evaluar hechos? Un voluntario. ¿Nadie? ¿Cuál fue su pregunta, profe? Corroborar la Que información. por qué es importante, ¿verdad? Tener los documentos fehacientes para poder evaluar en ciertas situaciones a la auditoría interna. O sea, ¿qué va a hacer la auditoría con esos documentos que le den la certeza de ciertos procedimientos, ciertas compras o ciertas ventas? Es para comprobar la información y revisar que todo esté de acorde a lo que se está entregando. Es correcto. O sea, tú tienes un hecho, lo registras, lo contabilizas, se traduce en un movimiento contable, un cargo y un abono. Pero, ¿y qué le da soporte a ese cargo y a ese abono? Los documentos, ¿verdad? Si es una compra, debe existir un comprobante fiscal digital.
y deben existir sus archivos. Si es una venta igual, debemos de tener nuestro comprobante fiscal, pero también debe de estar amarrado con un pago, ¿verdad? Ya sea un pago a proveedores o bien un pago de nuestros clientes. Entonces, todo eso es parte de esta revisión. ¿Por qué? Porque al final del día no olvidemos que la auditoría va a verificar, va a revisar que los registros, los procedimientos y sobre todo algo muy importante en el área de auditoría es las autorizaciones. No olvidemos que muchos de los fraudes se cometen porque en muchas ocasiones no se cumple con este tipo de procedimientos. Como sabemos que todo es sistematizado, a veces se nos olvida pasar documentos a firma, aunque estén sistematizados, pues algunas empresas tendrán firmas digitales, otras no. De donde no hay firmas digitales, obviamente hay que solicitar las firmas autógrafas para efecto de que esto tenga la validez suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos evidencias y esas evidencias deben de ser fehacientes. ¿Qué quiero decir fehacientes? Que deben de contar con todo lo que se está solicitando de los procedimientos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe. Muy bien. No, profe. A ver, otra pregunta. ¿Por qué es importante para la auditoría interna el hecho de que nosotros como auditores conozcamos el control interno? ¿Por qué será importante? Porque el control interno es el que marca los, cómo se llevan a cabo los objetivos y de acuerdo a eso ellos van a emitir su dictamen. Por ejemplo, un ejemplo que podría ser, no sé si estoy bien. Adelante, Luqui. En el caso de nosotros, nuestro control o nuestro manual indica que nuestro director está exento de emitir un informe de actividades cuando se va de comisión. Entonces, a él se le da sus días, pero él no comprueba que si fue o no fue realmente, porque así lo marca tiene que firmar su formato y todo, pero no está sujeto. Se le exige el informe de actividades porque es un director. Puede hacer que fue o no fue. Fíjate que está bien, o sea, pero en un momento dado se podría convertir en una debilidad. ¿Verdad? Como sí. dicen en mi casa, todos coludos o todos rabones. ¿Verdad? Pero, o sea, entonces, yo le quiero plasmar eso, que si eso es parte del control interno por decir que el auditor me exija dónde está, pero está exento de... Exacto. O sea, ¿no? Tú como auditor sabes que tiene la obligación. Sin embargo, existe una excepción a esa regla. ¿Ok? Entonces, ahí lo está excluyendo. Pero bueno, es parte de privilegio, a lo mejor por el nivel que él tiene. Sí, ¿Ok? Pero sin embargo, el que ese informe no lo haga cualquier otra de las personas que sale de comisión, se convierte entonces en una violación al control interno. Así es, a eso me refería, que es muy importante que se conozca todo eso para que sepa a qué uno está obligado, a qué no. Y es correcto, Luqui. Fíjate cómo a través del control interno, nosotros vamos a poder establecer dónde estamos fallando, dónde tenemos debilidades. ¿Por qué? Porque al final del día también las evaluaciones al control interno nos llevan a generar modificaciones. ¿Cómo sabes tú si en un momento determinado llegara a cambiar esta situación y entonces también a esta persona se le incluya, ¿verdad? Dentro del proceso de hacer esa comprobación. Fíjense, les voy a platicar algo bien interesante. El año pasado nosotros fuimos sujetos a auditoría interna. Y pues sí, nos vinieron y nos revisaron todo lo que fue el censo de población y vivienda.
Una locura. O sea, hacer un censo de población y vivienda, no tienen ustedes idea la locura que es, personal, generar gastos, tanto para los que están en campo elaborando las encuestas como las que supervisan, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero que es una locura. Es mucha gente en campo. Entonces, la estructura administrativa no crece. Somos los mismos haciendo mucho más tareas para poder dar seguimiento a este evento. ¿Y qué sucede? Entonces viene la auditoría y encuentra muchos huecos que ahora, a partir de este 2022, estamos nosotros haciendo modificaciones a nuestro sistema para efecto de poder dar gastos. Fíjense qué interesante. Anteriormente, cuando tú dabas un gasto de campo, era un gasto que se iba y que la persona no tenía ninguna obligación de generar ningún informe. Entonces, se piensa que se dan estos gastos a diestra y siniestra. Entonces, se encontraron muchas situaciones de personas que aparentemente les dimos gastos de campo y que resulta que estaban en oficina. A ver, entonces, ¿por qué le das un gasto de campo si está en oficina? ¿No creen? Es incongruente. Entonces, ahí tenemos una debilidad. Entonces, ahora lo que están obligados los jefes, fíjense bien, ni siquiera las personas que salen, estamos involucrando al personal operativo que generen un informe de actividades, situación que no se había dado. Entonces, ahí estamos amarrando, ¿verdad? Una debilidad y estamos dando una tarea específica para evitar que esta situación se dé. ¿Qué quiere decir? Que cuando regresan, los compañeros tienen que pasar a informar de lo que se les asignó que hicieron. Y si alguno permaneció en la oficina, no hizo la tarea, estuvo incapacitado, en ese momento el jefe lo va a poner en el informe. Y si es necesario, solicitará que se elabore el reintegro de recursos que no fueron utilizados. Entonces, ahí vemos también un caso muy interesante de cómo, ¿verdad? Algo que no se estaba llevando a cabo, un control, hoy en la actualidad es un control para efecto de darle seguimiento a esos gastos. ¿Nos queda claro? Profe. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, algo importante que sí es importante remarcar es qué somos y qué hacemos, ¿verdad? Dentro de lo que viene siendo nuestra práctica de auditoría interna. ¿Nos ayudas a leer esta lámina, María Magdalena? Sí, profe. Marco para la práctica profesional. Existe un marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. ¿Qué somos, qué hacemos y qué aportamos a las organizaciones? El marco internacional para la práctica profesional está integrado por elementos de obligatoria aplicación y otras de carácter opcional de acuerdo con el Instituto de Auditoría Interna. Interna. ¿Qué somos? La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. ¿Qué hacemos? Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, de riesgo, control y gobierno. Excelente. Entonces, a ver, en este caso, ¿nos podrías ayudar, por favor, Melissa? ¿Qué somos? ¿Qué consideras que aporta esta actividad a las organizaciones? Meli. Sí, buenos días, profe. ¿Qué somos, hija? Como auditores internos. Ay, la verdad, profe, una disculpa, no le estoy prestando mucha atención. Es que no puedo mandar mi examen de contabilidad.
Bueno, Ya, está bien, no te preocupes, vamos. A ver, ¿quién nos quiere ayudar de manera voluntaria? Adelita, Perdón. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. pero quiero tu apreciación, no lo que dice ahí. Es el organismo que se encarga de verificar realmente que todos los objetivos, tanto de manera práctica o teórica, se estén llevando a cabo conforme a lo establecido. Eso es lo Ok, que funge. eso es lo que somos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacemos tú misma, Luqui? ¿Para qué le vamos a servir a la organización? Para mejorar en lo que estamos fallando, como usted nos ha dicho, para mejorar. Profe, Es, podría ser que la auditoría, bueno, en nuestro caso, que la auditoría interna es para como prevenir ciertas cosas para mejorar y la externa ya es para como para aplicar una sanción. es correcto. Mira, Luqui, lo que tú En acabas de dado decir caso, es muy interesante, porque aunque los objetivos parecieran similares en lo que es la auditoría interna y la auditoría externa, no olvidemos que la interna lleva estos procesos de mejora continua y la auditoría externa viene con objetivos trazados hacia terceros, como que si cotizamos en bolsa para cumplir con el SAT, que estamos pagando de manera correcta nuestros impuestos, para bancos, para que nos puedan otorgar un financiamiento. ¿Por qué? Porque el auditor está expresando que las cifras en ese estado financiero cumplen con las normas de información financiera. Por lo tanto, es razonable esta información financiera y sirve para que seamos evaluados ante terceros. Entonces, definitivamente, los objetivos de la auditoría interna son muy diferentes a los objetivos de la auditoría externa. Así es, Luqui, así como tienes esa apreciación, así es. A ver, Chio, para ti, entonces, ¿qué viene siendo la auditoría interna? Chio. Chio, ¿no estás ahí en línea? A ver, Adelita. Tampoco, Adela. ¿Terminaron su examen o todavía están terminando? La mayoría ya terminó el profe. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces repasando nada más lo que sería control interno. ¿En qué consiste el control interno y su importancia? A ver, Carlitos, Daniel, ¿nos ayudas con esta lámina? Sí, profe. Definición. El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. La importancia. Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización. Ok, y aquí estamos hablando de lo que es en sí el control interno, ¿verdad? Hemos mencionado durante esta primera etapa de esta plática, de este cierre, la situación de lo que es la auditoría interna, pero aquí vemos que tenemos dentro de lo que es la auditoría interna un término que al final del día es el que le da sentido a todo esto, control interno. Y miren, vamos a desmenuzar la definición. Dice, el control interno comprende el plan de la organización, ¿de quién? De la entidad. Todos los métodos coordinados y medidas adoptadas. ¿Para qué? Para salvaguardar los activos, verificar la confiabilidad
de los datos, que es lo que estamos hablando desde el inicio. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Bueno, mientras mayor es la empresa, más complejo se hace el control interno. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que cuando existe un buen control interno, no importa lo complejo que sea una empresa. Así también tenemos que ver cómo son los objetivos del control interno. Siempre hablamos de 4 objetivos. Promover la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones. Proteger y conservar los recursos. Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. Y elaborar información financiera válida y confiable. Hasta aquí creo que es muy claro los objetivos del control interno. Hablamos también de los componentes del control interno. Génesis, ¿me puedes ayudar a mencionar estos 5 componentes del control interno? Los componentes del control interno pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura, también denominado sistema de control interno, se requiere de los siguientes componentes: ambiente de control interno, evaluación del riesgo, actividades de control gerencial, sistemas de información contable y monitoreo de actividades. ¿Se acuerdan que vimos estos 5 componentes del control interno? Y cómo cada uno a la vez, ¿verdad?, tienen ciertos elementos que lo componen a ellos. Y así vimos, por decir, en el ambiente de control tenemos la integridad y valores. Por favor, cierren sus micrófonos. La autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional, lo que son las políticas, el clima de confianza en el trabajo y la responsabilidad. Entonces, estos elementos forman parte de lo que viene siendo el ambiente de control. ¿De acuerdo? Luego teníamos lo que era la evaluación de riesgos. ¿Y nos ayudas con esta lámina, Luqui? Profe, evaluación de riesgo. El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecta adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados financieros y que puedan incidir en el logro de los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta actividad de autoevaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. Fíjense que mientras mejor se hace esta aplicación, ¿verdad?, de los controles, se va a cumplir con los objetivos, se va a dar el enfoque, se va a cumplir con los procedimientos y el riesgo va a ser menor que cuando no estamos cumpliendo, ¿verdad?, con la aplicación de estos procedimientos de manera adecuada. Ahora, los elementos que componen la evaluación de riesgo son los objetivos que deben ser establecidos y comunicados, identificación de los riesgos internos y externos, los planes que deben incluir los objetivos y la evaluación del medio ambiente. Volvemos a tocar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, como vemos, aquí este fue el segundo. Vamos ahora con riesgos internos y externos. A ver, ¿nos ayudas con esta, María Magdalena? Sí, profe. Identificación de los riesgos internos y externos. Los riesgos internos y externos significativos encarados por una organización que tienen incidencia en el logro de sus objetivos deben ser identificados y evaluados. La identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación puede involucrar, por ejemplo,
los errores en decisiones por utilizar información incorrecta o desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la protección de activos, desinterés por el cumplimiento de planes, políticas y procedimientos establecidos, adquisición de recursos en base a prácticas antieconómicas o utilizarlos en forma ineficiente, así como actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones. Fíjense qué importante aquí, ¿verdad? La identificación de estos factores. Dice, tomar decisiones erróneas porque la información fue incorrecta o no estaba actualizada, ¿verdad? Que no se estén llevando a cabo los procedimientos. Hemos hablado sobre todo de resguardos. ¿Se acuerdan los ejemplos que manejamos en caso de equipos de transporte? Cuando se le entrega a alguien y no firma su resguardo, las incidencias o lo que puede provocar el no proteger, ¿verdad? Ese activo fijo como se debe hacer. Bueno, tenemos las actividades de control gerencial. Estamos hablando de controles de información financiera, controles de cumplimiento, controles de operación y actividades de control. Tenemos componentes de control interno, como comprende también la protección y conservación de activos, lo que es políticas para el logro de objetivos, coordinación entre las dependencias y el diseño de actividades de control. Sistemas de información contable. Cuando hablamos de sistemas de control contable, estamos hablando de todo el procesamiento para poder obtener nuestra información financiera. Y aquí tenemos que saber que la identificación de información debe ser suficiente, debe ser relevante y debe de reevaluar los sistemas de información. Monitoreo de las actividades, no por ende es de los que aunque estén al final, no quiere decir que sean importantes, ¿verdad? Porque acuérdense que a través del monitoreo podemos nosotros revisar y darle seguimiento a las actividades, ver, ¿verdad? Que se estén llevando a cabo como debe ser y podemos hacerlo de una u otra manera, durante la realización de las actividades o de manera separada por personal, ¿verdad? Ya sea responsable directo de la ejecución de las actividades. Decimos que los elementos que conforman el monitoreo son monitoreo del rendimiento, que hemos hablado mucho de las evaluaciones de personal, revisión de los supuestos que soportan los objetivos de control interno, la aplicación de los procedimientos y sobre todo la evaluación de la calidad del control interno. Con esto terminaríamos lo que fue el repaso de todo este primer mes. Quisiera comentarles que el trabajo que van a presentar para evaluación es sobre la estructura del Departamento de Auditoría Interna. Es muy importante que en su trabajo lo van a hacer en Excel, ¿verdad? Debe de contar con una conclusión. Me van a poner en primera instancia cuál sería la ubicación del Departamento de Auditoría Interna. Esto ya lo tengo como primer examen, no se preocupen, lo voy a subir a la plataforma, ¿verdad? ¿En qué consiste el Departamento de Auditoría Interna? ¿Cómo está conformado sus recursos humanos? ¿Y cuál sería su estructura operativa? Y por último, una conclusión con relación al mismo departamento. Entonces, es un trabajo un poquito extenso, ¿verdad? Que nos tiene que dar como pauta cómo están conformados estos departamentos dentro de las organizaciones. ¿De acuerdo, chicos? Con esto terminamos y nos veríamos en una semana. Ok, profe. Feliz Bueno, fin de profe. semana. Bye. Gracias, igualmente. Los que descansan el lunes, descansen. Feliz fin de Gracias. semana largo. Bye.